El contrato de Franz Wagner de 5 años por 224 millones de dólares. Para mí, un contrato totalmente inmerecido. No siento que Franz Wagner sea un jugador de 200 millones de dólares. Y creo que esto es culpa, obviamente, de la CBA. Vayamos un poquito atrás. ¿Dónde nació esto? ¿Y qué es la CBA? Aquí yo hice un video en el que yo explicaba bastante detallado lo que era la CBA o el Collective Bargaining Agreement o acuerdo de asociación colectiva, que es básicamente el acuerdo que hacen los dueños de los 30 equipos de la liga con la asociación de jugadores y por supuesto el equipo de comisionados de la liga. Todo lo que dicta los salarios de los jugadores, el salary match cap y cuánto se va a repartir entre una asociación y la otra. Básicamente es eso, para resumírselo en pocas palabras. Pero mediante ha evolucionado, cada vez la asociación de jugadores ha ido ganando más fuerza. Y esto le ha permitido que ahora se le esté dando contratos que para mí son totalmente inmerecidos a jugadores que no llegan a ese nivel de estrella, pero que están ahí rondando entre dos. A eso Tobias Harris, que en toda su carrera ha hecho más de 300 millones de dólares. ¿Quién lo diría? Para un jugador tan irregular como él, que nunca ha sido All-Star. Entre otros jugadores que también tienen esas características. Realmente, esto empezó después de que Derrick Rose, a sus 22 años, ganó el MVP de la liga. Cuando eso, lo que se le permitía a los rookies que firmaban por 4 años, eso es lo que se le llama rookie contract, que esos contratos de 4 años se le dan a los novatos que son drafteados de la posición 14 en el draft para abajo. Esos contratos son 4 años totalmente garantizados y después se hace la renovación. En el caso de Derrick Rose, se le dio un contrato que era el primero de su forma. Era el primer contrato de este nivel. Era el primer contrato que se le daba con un 30% del salary match cap a un jugador saliendo de su contrato de novato. Es decir, antes de esto, solamente se le permitía a los novatos que excedían las expectativas en sus primeros 3 años en la liga. Se les permitía firmar por un contrato que era del 25% del salary match cap. Cuando Derrick Rose gana el MVP en el año 2011 con solamente 22 años y en su tercer año de contrato de novato, él no solo excedió las expectativas de lo que se esperaba de un jugador de su edad, sino que fue muchísimo más allá. Se convirtió en el MVP más joven en la historia. Por lo que se planteó fue que para estos jugadores que lograban exceder las expectativas a este nivel, se les iba a permitir firmar por el máximo, que es el 30% del salary match cap. Y a partir de ahí, a jugadores que en sus primeros 3 años son nombrados All-NBA, o ganan el Defensive Player of the Year, o ganan el MVP, califican automáticamente para un contrato máximo del 30% del salary match cap del equipo. Ahora, esto está a un nivel en el que para mí se le ha salido de las manos a la NBA. Porque no hay manera de que tú me digas a mí de que Franz Wagner merece un contrato de 200 millones de dólares o de 224 millones de dólares por 5 temporadas, con una excepción de que si la próxima temporada es nombrado al All-NBA, recibirá automáticamente el 30% del que estuve hablando. Y ese contrato, que era de 224 millones por 5 temporadas, va a subir a 270 millones por 5 temporadas. Ese es el incentivo que él va a recibir si la próxima temporada, que todavía sigue en su rookie contract, él solamente lleva 3 temporadas en la NBA, el rookie contract son 4 temporadas totalmente garantizadas. La próxima será la 4ª temporada de él en la NBA. Y si él logra ser All-NBA, la próxima temporada, solo All-NBA, no tiene que ganar ni MVP ni Defensive Player of the Year. Si logra ser All-NBA, va a recibir 270 millones
por 5 temporadas. Lo mismo pasó con Karl Anthony Towns, que Karl Anthony Towns en un momento firmó un gran contrato con el equipo de Minnesota y perdió unos 25-23 millones porque lamentablemente no fue elegido en el quinteto All-NBA. Me parece que fue en el año 2018, si no mal recuerdo, 2018, 2019, por ahí. Lo que pasa es que a Franz Wagner se le dio este contratazo sin él haber sido All-Star, sin él haber sido All-NBA, sin él haber ganado ningún galardón. Ni siquiera un Most Improved Player, para ponerle algo. Y para mí no es justo que a estos jugadores, solamente porque los equipos entiendan, o bueno, yo no soy quien para decir que no es justo, sí, o lo que sea, pero yo entiendo que si tú no mereces un contrato de tal magnitud, no se te debería dar un contrato de tal magnitud. Franz Wagner no ha demostrado nada como para que la NBA interprete o cualquier equipo de la liga interprete que él vale 200 millones de dólares. Nada, absolutamente nada. Sí es cierto que, que la NBA cada CBA que se hace, que esto se hace anualmente, cada CBA que se hace, la NBA hace contratos con televisoras, la NBA hace contratos con algunos medios, con algunos sponsors, qué sé yo qué. Y esto hace que el salary match cap ascienda cada año, lo que permite que los jugadores cada vez estén ganando más dinero. Pero yo creo que la NBA debería encontrar la forma de regular este contrato que permite a los jugadores novatos que realmente no han demostrado nada, que han demostrado un buen nivel de baloncesto, pero que no han excedido las expectativas para ganarse un 25% del salary match cap del equipo. Porque Franz Wagner, ese contrato de 5 años por 224 millones, fue del 25% del salary match cap del equipo. Por eso, si en la cuarta temporada él es nombrado All-NBA, ya él va a recibir el 30% que es totalmente garantizado como un contrato máximo, una Rookie Contract Max Extension en inglés. Entonces, para mí lo que la NBA tiene que hacer es tratar de regular esos contratos totalmente excesivos a jugadores que no han excedido las expectativas. Si un jugador no logra ser en sus primeras 3 temporadas en la liga un All-NBA, vamos a ponerle hasta un Most Improved Player, un Sixth Man of the Year, vamos a ponerle, que no está incluido, esto no está incluido, o un MVP o un Defensive Player of the Year, para mí no debería calificar para ese 25% del salary match cap para el que firmó Franz Wagner. Franz Wagner es un tipo que viene de promediar 18 puntos, pero con un 40% en tiros de campo en playoff y con un 26% en triples en playoff. Tú le estás dando un contrato a un tipo que te ha demostrado no ser confiable en los playoffs, en los primeros playoffs que va. ¿Quién sí merece este contrato? Un Pablo Banchero, que se lo van a dar la próxima temporada y eso está totalmente garantizado. Pero Franz Wagner no es un tipo que te ha demostrado ser una segunda espada confiable para un equipo de campeonato. Entonces, no merece que tú le des 200 millones de dólares por 5 temporadas a un jugador que no ha demostrado absolutamente nada. Nada. Que ha jugado el nivel que el equipo del Orlando Magic esperaba y punto. Pero que no ha excedido para nada las expectativas. Y cuando hablo de exceder las expectativas, por si no ha quedado claro, hablo de ganar galardones, de ser galardonado y de también tener grandes actuaciones de manera constante, sobre todo en escenarios importantes como son los playoffs. Y ahora los voy a leer a ustedes, porque ya llevo 20 y tantos minutos aquí y no he leído sus comentarios. Yoandy Reyes, solo diré que le faltó agresividad y jugar más con el balón. Él no jugó, Bronny James, tú estabas hablando de Bronny James cuando estábamos hablando de Bronny James. Lo que pasa es que Bronny James no jugó con el balón porque él no era el base titular del equipo en este primer partido. Que para mí eso fue un error. Yo lo hubiese puesto a prueba como base porque al final a él le dieron un contrato para que sea point guard, no para que sea shooting guard. Y él no tiene el tamaño de ser un shooting guard, especialmente en la NBA. Entonces, estoy de acuerdo con Yoandy Reyes. Raúl Germán Núñez. Kenneth parece que no tiene defensa. Sí, es flojo en defensa, Kenneth. Eso es algo que desde college ha sido un problema
para él y sus equipos. Él es muy explosivo en tiro de media, pero tiene que meterla. Bronny es un Donovan Mitchell versión picapollo, dice ya él. Así no, mío, pero chancealo. Cristian Ponzán, que es lo que es mi hermano, dice Jeffrey José Ortiz. Lo que pasa es que la liga le genera ese dinero. Si los equipos no gastan el dinero, se lo tienen que devolver a la liga. Si eso es cierto, bro. Yo lo sé, yo estoy consciente de eso. Pero lo que estoy diciendo es que la NBA debe de encontrar la manera de regularizar esa parte. Está bien, si los equipos no gastan el dinero, se lo tienen que devolver a la liga como un fee, como un tax. Pero hay formas en las que esas cosas pueden evitarse. O sea, si la NBA entiende que este jugador no me da para yo darle un contrato de 200 y tantos millones, que quizás en los próximos años no lo va a valer. Quizás ahora yo entienda que el tipo lo vale, pero en los próximos años el tipo se va a caer. O quizás yo entienda que el tipo no lo vale, pero se lo tengo que dar obligado. Entonces yo tengo que buscar una forma de regular esa vaina para no tener que darle obligado dinero a una gente que realmente no ha demostrado que merece ese dinero. Esa cantidad tan excesiva de dinero. Es lo que estoy hablando. Por eso dije que si no se puede, que si un jugador no ha demostrado, no ha superado las expectativas, no se le debería dar a un jugador un contrato por el 25% del salary match cap. Que sea menos, que sea un 15, que sea un 20, por ejemplo. O busquen la forma de regular eso. Claro, también hay que entender que esa es otra parte que no les he dicho. Estas son reglas, esto de los contratos así, son cosas que los equipos hicieron para justamente darle la oportunidad a esos equipos que tienen un mercado pequeño, que no son tan atractivos para las superestrellas de la liga, para firmarlos. De si tienen a un jugador que vale la pena, un jugador bueno, un jugador de calidad, poder firmarlo por una cantidad de dinero que ningún otro equipo de la liga podría dárselo. Por ejemplo, para los jugadores que tienen más de 7 temporadas en la liga, califican automáticamente para un Supermax Contract, que es un contrato de un 35% del salary match cap. Fue el contrato que le dieron a Jaylen Brown, que le dieron 300 y tantos millones. A Jaylen Brown le dieron ese contrato por varias razones. La primera es que fue drafteado por el equipo de los Boston Celtics. Para un equipo calificar a este 35% del salary match cap, tiene que obligatoriamente ser drafteado por el mismo equipo en el que él juegue esos 7 años. También puede ser drafteado y en esa misma temporada traspasado, como es el caso de Shai Gilgeous-Alexander, que fue drafteado y en la temporada siguiente lo traspasaron. O fue en la misma temporada, creo que fue en la misma temporada que lo traspasaron. Y ahí sí todavía sigue calificando para ese contrato del 35% del salary match cap, que ese es el que le llaman el Super Match Contract. A estos jugadores tienen el break de que, por ejemplo, otro equipo no podía darle a Jaylen Brown un contrato de 300 y tantos millones de dólares, sino que podían darle un contrato del 30% del salary match cap de lo que el equipo, ¿verdad? Del otro equipo. Si él se iba, por ejemplo, traspasado el equipo de los Blazers, el equipo de los Blazers solamente iba a poder darle un 30% del salary match cap, lo que es un contrato máximo. No un super máximo. Los super máximos solo se le dan a los jugadores que son drafteados por una franquicia, que duran 7 años en esa franquicia y que en los 3 años previos, en uno de los 3 años previos a firmar el contrato, son nombrados All-NBA, son nombrados MVP o son nombrados Defensive Player of the Year. Si pasa una de las 3 en los 3 años previos a ellos firmar el contrato super máximo, ellos automáticamente están calificando para ese gran contrato que se lo dan a jugadores muy selectos en la liga, muy selectos. Antes había una regla que solamente los jugadores con 10 años de experiencia en la liga calificaban para el 35% del salary match cap, pero después se implementó esto, que permitió a que, como dije, las franquicias de un mercado pequeño que no atraían a grandes estrellas puedan firmar a sus jugadores por una cantidad de dinero que ninguna otra franquicia podía ofrecerle. Ese es el tema.